Vamos a platicar un poco sobre Gottlob Frege. Gottlob Frege es un matemático y filósofo alemán y él estaba en el negocio de fundamentar las matemáticas. Y ustedes se preguntarán, ¿fundamentar las matemáticas? ¿Para qué? ¿Para qué quieres hacer algo tan raro como fundamentar las matemáticas? Pues por algo muy sencillo. Porque ustedes, seguramente, yo he tenido esta discusión muchas veces, pero uno se pone a discutir con alguien, empieza a hacerse sobre si algo es cierto, no será cierto, qué está pasando, y te dicen como, bueno, es que no puedes dudar de lo que yo te digo, porque hay cosas que todo el mundo sabe que son ciertas. Como por ejemplo, que 1 más 1 es 2. Eso todo el mundo lo sabe. Y por lo menos yo, como matemático y filósofo, me pregunto, ¿y sí? ¿Cómo sabemos que 1 más 1 es 2? Algunos dirán, pues porque los matemáticos lo dicen. Ellos dicen que 1 más 1 es 2. Pero eso parece medio una apelación a la autoridad, ¿no? Lo que sea que digan los matemáticos tiene que ser cierto. Y los matemáticos muy seguido decimos cosas que son falsas. Entonces ese argumento no va a servir. Otra gente dirá, porque es útil. Porque siempre porque yo he usado todo el tiempo que 1 más 1 es 2. Y eso me ha servido para hacer cuentas, sirve para hacer ingeniería, para hacer, una vez más, para hacer puentes, para hacer coches, para hacer estadística, para hacer economía, para todo. 1 más 1 es 2, que 1 más 1 sea 2, es muy útil en la vida diaria. Eso es lo que se conoce como un argumento pragmático. Pero como ya les mencioné, muchas veces asumimos en la vida cotidiana que cosas que no son ciertas, son ciertas. En la estadística, en la física. Entonces el argumento pragmático tampoco nos va a llevar a ningún lado. O sea, algunos de ustedes podrán estarse desesperando y diciendo, no, yo no me creo ninguno de esos argumentos. Yo lo que me creo es mi experiencia. Yo siempre que me encuentro una cosa y otra cosa, siempre veo dos cosas. Siempre que yo he hecho 1 más 1, siempre me hago 2. Eso nunca me ha cambiado. ¿Por qué va a cambiar? Eso se conoce como un argumento inductivo. Es un argumento del tipo, todos los casos que yo conozco me han dicho que algo es cierto, por lo tanto, eso tiene que ser cierto. Y esos argumentos fueron criticados por un famoso filósofo escocés, David Hume. Él vivía en Escocia y él decía, por ejemplo, que él siempre había visto que a los árboles en invierno se les caían las hojas. Y decía, a partir de esto, la mayoría de mis amigos concluye que a todos los árboles se les caen las hojas en invierno. Pero él decía, pero tal vez eso no sea cierto. Tal vez en algún lugar hayan árboles que no se les caigan las hojas en invierno. Y sí, si David Hume alguna vez se hubiera tomado la molestia de salir de su pequeña isla en el norte y hubiera ido a regiones más tropicales, se hubiera dado cuenta que, como seguramente ustedes saben, hay árboles que no se les caen las hojas en invierno. Así que, a pesar de que en todos los casos que él había visto era de árboles que se les caían las hojas en invierno, eso no significa que eso siempre vaya a ser cierto. Tal vez en algún momento nos encontremos un contraejemplo. Tal vez algún día alguien se encuentre que 1 más 1 suman otra cosa. Entonces, necesitamos otra justificación. Necesitamos una justificación más fuerte de por qué las leyes de las matemáticas siempre se cumplen. Y a Gottlob Frege se le ocurrió justificarlas a partir de las leyes de la lógica. Y eso es lo que hace en su libro Las leyes básicas de la aritmética. Ese libro tiene lo que se conoce como la ley básica 5, es la ley más discutida de ese libro. Y esa es una ley muy sencilla que dice, dada una propiedad phi, podemos considerar el conjunto C de todos los objetos que satisfacen la propiedad phi. Esto sonará tal vez un poco abstracto, pero es una idea muy sencilla. Consideren la propiedad ser negro y ser gato. Es una propiedad que los objetos pueden cumplir. Entonces, de acuerdo a la ley básica 5, podemos considerar el conjunto de todos los objetos que son negros y son gatos. Este conjunto, todos los gatos negros. A quien le interese, el gato hasta la derecha es mi gato, que da la casualidad que es un gato negro. Podemos considerar otras propiedades para seguir dando más ejemplos. La propiedad phi', esta letra griega se lee usualmente como una phi y el acento se lee como una prima. Entonces, phi' ser un número entero. Ustedes seguramente habrán trabajado mucho con los números enteros para sumar y restar.
Entonces eso nos da lugar al conjunto de los números enteros, que en matemáticas se denota por esta Z, por la palabra en alemán. O por ejemplo la propiedad phi doble prima, que es la propiedad de ser blanco y no ser blanco. No puede haber objetos que sean a la vez blancos y a la vez no sean blancos. O sea, no tiene sentido, no puedes tener un color y a la vez no tener ese mismo color. Entonces, esto da lugar a ningún objeto. Y eso se conoce como el conjunto vacío. El conjunto que no tiene ningún objeto. Es un conjunto muy usado en matemáticas para muchas cosas. Es un conjunto que se puede construir a partir de la ley básica 5. O, por ejemplo, una propiedad que vamos a usar mucho, que es la propiedad phi estrellita, que es ser una cosa cuyo nombre empieza con la letra C. Piensen en cualquier cosa que su nombre empiece con la letra C, y eso va a ser parte de este conjunto, el conjunto generado por la propiedad phi estrellita, como por ejemplo los conjuntos, como por ejemplo el café, como las cajas, como el cereal, como cualquier cosa que empiece con la letra C, va a estar en el conjunto que podemos construir a partir de la propiedad phi estrellita. Muy sencilla, la ley 5, la ley básica 5, lo único que dice es una propiedad, considera todo el conjunto de todos los objetos que satisfacen la propiedad. Ok. ¿Qué va a pasar? Que un también filósofo y matemático, él es inglés, Bertrand Russell, se le ocurrió que a partir de esta ley va a surgir una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Bueno, él primero se preguntó, ¿existirá un conjunto que se pertenezca a sí mismo? Y la respuesta es sí. El conjunto definido por la propiedad que acabamos de ver, la propiedad phi estrellita. Ser un conjunto, una cosa cuyo nombre empieza con la letra C, nos va a generar el conjunto de todas las cosas que empiezan con la letra C. Pero nos va a generar un conjunto. Y conjunto empieza con la letra C. Entonces el conjunto de todas las cosas que empiezan con la letra C, a su vez va a estar dentro del conjunto de todas las cosas que empiezan con la letra C, porque ese conjunto empieza con la letra C. Luego se preguntó, ¿existirá un conjunto que no se pertenezca a sí mismo? Y él respondió sí. El conjunto definido por phi, ser gato y ser negro. El conjunto de todos los gatos, que son negros, no es un gato, solo es un conjunto de gatos. Entonces, el conjunto de todos los gatos negros, a su vez, no es un gato negro. Entonces, no se pertenece a sí mismo. No es un miembro del conjunto. Ok. Entonces, hay conjuntos que se pertenecen a sí mismos y hay conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Ok. Entonces, ¿cómo surge la famosa paradoja de Russell? Bueno, consideremos la propiedad teta. Esta letra griega se lee como teta. Ser un conjunto que no es miembro de sí mismo. Sea G el conjunto de todos los conjuntos que satisfacen la propiedad teta. Entonces, podemos preguntarnos, exactamente, ¿qué es el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos? Y vamos a tener que introducir algunos símbolos para que lo siguiente que voy a decir haga más sentido con lo que ya vimos sobre la paradoja del barbero. Si A es miembro del conjunto B, simplemente escribimos A epsilon B. Esto significa A pertenece a B o A es un miembro de B. Muy parecido a como lo hicimos con la R inversa. Si A no es miembro del conjunto B, decimos no es cierto que A es miembro de B. Ok, muy sencillo. Y ahora tenemos que, ¿cómo decimos que un conjunto no es miembro de sí mismo? Pues si el conjunto es X, decimos que no es cierto que X pertenece a X. Esa es la propiedad teta que teníamos en el inicio. Bueno, entonces ahora yo les hago la pregunta, ¿G es miembro de sí mismo? ¿Será cierto que G pertenece a G? Y le pido a Miriam si por favor puede soltar la tercera pregunta. A ver ustedes qué responden. Si el conjunto G se pertenece a sí mismo o no. La mitad dice que sí, la mitad dice que no.
parte dice que sí. Sí, claro que sí. A ver si podemos juntar más votos. Piensen en el conjunto G. Piensen en la propiedad teta de ser el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Al parecer la opinión está un poco dividida, pero muchos piensan que sí. Vamos a ver. Ya tenemos un poco más. Y al parecer la votación se está decantando porque sí. Porque G es miembro de sí mismo. Ok. Bueno, veamos si tienen razón. Entonces, si quieren debatir en el chat, pueden debatir en el chat a ver quién cree que tiene razón. Mientras yo voy a tratar de explicar que, una vez más, ninguna de las respuestas puede ser correcta. Entonces, la pregunta es, ¿G será miembro de sí mismo? Si G es miembro de sí mismo, entonces G satisface teta. ¿Y qué era teta? Teta es... ¿Por qué G satisfacería teta? Porque G es el conjunto de todos los objetos que satisfacen la propiedad teta. Entonces, si G pertenece a teta, G pertenece a G tiene que satisfacer la propiedad teta. ¿Pero cuál es la propiedad teta? Ser un conjunto que no es miembro de sí mismo. Entonces, si G no es miembro de sí mismo, entonces G no puede pertenecer a G. Entonces, no, G no es miembro de sí mismo. Ok, entonces la mayoría se equivocó. Bueno, veamos la otra opción. ¿Qué pasa si no? Si G no pertenece a G. Bueno, si G no pertenece a G, es porque G no satisface la propiedad teta. ¿Cuál es la propiedad teta? Ser un conjunto que no es miembro de sí mismo. Si G no satisface esta propiedad, significa que G es un miembro de sí mismo. Entonces, G no satisface teta, luego G pertenece a G. Entonces, si G pertenece a G, G satisface teta, y si G satisface teta, G no pertenece a G. Y si G no satisface, y si G no pertenece a G, G no satisface teta. Y si G no satisface teta, G pertenece a G. Entonces, no podemos decir ni que G pertenece a G, ni que G no pertenece a G. Esta paradoja como que ya es un poco conocida seguramente por ustedes. Se parece un poco al barbero, solo que en lugar de tener alguien razón a alguien más, tenemos un conjunto pertenece a otro. Pero es esencialmente la misma. Entonces veamos si más símbolos nos ayudan esta vez a solucionar una vez más esta paradoja. Traten de no distraerse mucho con Alicia en su laberinto. Entonces, más símbolos. Primero, si X, un objeto cualquiera, satisface una propiedad phi, escribimos simplemente phi de X. Phi paréntesis X. El conjunto de todos los objetos que satisfacen la propiedad phi se escribe como, abrimos llave, X, dos puntos, phi de X, cerramos llave. Las llaves simplemente denotan que estamos hablando de un conjunto. Del lado de la izquierda tenemos a todos los objetos que pertenecen a ese conjunto. Y del lado de la derecha tenemos la propiedad que define a ese conjunto. La propiedad que todos los objetos del conjunto satisfacen. Bueno. Entonces, la propiedad ser un conjunto X, que no es miembro de sí mismo, que es la propiedad teta, queda definida como phi de X, significa que no es cierto que X pertenece a X, como ya hemos visto con los símbolos introducidos en la diapositiva anterior. Y entonces ser el conjunto de todos los conjuntos que satisfacen teta, es decir, el conjunto G, el que ya hemos preguntado en la diapositiva anterior, queda como G es el conjunto de todas las X's que satisfacen teta de X, que es lo mismo que el conjunto de todas las X's tales que X no se pertenece a sí mismo. Entonces, ¿de dónde surgió la paradoja? Bueno, surgió de que si G pertenece a G, entonces tenemos que G satisface phi de G, porque todos los objetos de G satisfacen phi. Pero si G satisface phi de G, entonces no es cierto que G es un elemento de G, porque eso es lo que dice phi. ¿Ah? Y si no es cierto que G pertenece a G,
entonces G no pertenece al conjunto G. Pero si G no pertenece al conjunto G, no satisface la propiedad phi. No satisface la propiedad phi, no phi de G. Pero, ¿cuál es la propiedad phi? Que no es cierto que G pertenece a G. Entonces tiene que ser cierto que G pertenece a G. Entonces, si G pertenece a G, no es cierto que G pertenece a G. Y si no es cierto que G pertenece a G, G pertenece a G. Tenemos una vez más una contradicción muy evidente. Si no es cierto que G pertenece a G, G va a tener que pertenecer a G. ¿Qué concluimos la otra vez? La contradicción salió la otra vez de suponer que el barbero no era una persona. Entonces, el barbero no era una persona. Esta vez tenemos que concluir que G no puede ser un conjunto. Porque si G es un conjunto, podemos preguntarnos si pertenece a sí mismo o no, y eso nos va a llevar a una contradicción. Interesante conclusión parcial. Pero entonces, ¿qué es un conjunto? No estamos diciendo conjunto que simplemente es una colección de cualquier cosa, y G es una colección de cualquier cosa. ¿Cómo que G no va a ser un conjunto? Y aún más aún, o peor aún, la ley básica 5 no nos va a poder responder la pregunta de qué es un conjunto, porque ya vimos que la ley básica 5 nos permitió construir el conjunto G, y el conjunto G nos llevó a una contradicción. Bueno, estas preguntas eran preguntas que se estaba planteando un matemático, bueno, él era sobre todo matemático alemán, Ernst Zermelo, y la respuesta que él dio es: necesitamos axiomas que nos definen qué es un conjunto. Necesitamos reglas mucho más específicas que la ley básica 5, que nos permitan concluir si una cosa es un conjunto o no. En esta corta presentación no me va a dar tiempo de platicarles sobre todos los axiomas. Son 8, algunos son más complicados que otros. En general, en la carrera de matemáticas se utiliza todo un semestre para discutir estos 8 axiomas, para ver qué es lo que dicen, qué es lo que implican, cómo se relacionan los conjuntos entre sí, etc. Pero es muy interesante porque Zermelo lo que planteaba es, con mis axiomas, estos axiomas que me definen lo que es un conjunto, yo voy a poder fundamentar la matemática de una mejor manera como lo planteaba Frege. Con estos axiomas sobre lo que es un conjunto, yo voy a poder derivar todas las leyes de la matemática y con eso voy a poder fundamentar la física y fundamentar la economía y fundamentar muchas otras áreas del saber. Y eso llevó a preguntarle a los matemáticos, ok, a partir de lo que tú llamas axiomas o leyes sobre lo que es un conjunto, podemos fundamentar toda la matemática. Pero entonces vale la pregunta, ¿cómo sabemos que tus leyes sobre los conjuntos, cómo sabemos que los axiomas son ciertos? ¿Podrás demostrarnos que son ciertos? Y otro famoso filósofo de apellido Gödel probó en un teorema que no sabemos. No se puede demostrar a partir de la teoría de Zermelo que la propia teoría de Zermelo es cierta. Así que existe la posibilidad de que lo que se conoce como teoría de conjuntos, que es lo que fundamenta toda la matemática, que eso es lo que fundamenta muchas otras áreas del conocimiento, existe la posibilidad de que sea falsa. Existe la posibilidad de que estemos en un error. Y eso abre la pregunta, entonces, ¿por qué creemos en las matemáticas? Si las matemáticas están fundamentadas en los conjuntos y la teoría de conjuntos no sabemos si es cierta, simplemente lo creemos, porque creemos en las matemáticas. Y cualquier matemático dirá, porque hasta ahora yo no he encontrado una contradicción en la teoría de conjuntos. Hasta ahora la teoría de conjuntos ha servido mucho, lo cual les recordará un argumento inductivo. Hasta ahora no hemos encontrado un caso donde la teoría de conjuntos no sirva. O tal vez un matemático les dé una justificación un poco más pragmática y les diga, no, pues yo creo en la teoría de conjuntos porque es muy útil, porque sirve para probar matemáticas, sirve para hacer cosas muy interesantes. Pero también hemos visto que las justificaciones pragmáticas tienen problemas. Eso es muy interesante porque empezamos con los problemas sobre los argumentos inductivos y pragmáticos, que eran algunos de los problemas que veía Frege, y tratamos de justificarlo a partir de una nueva teoría. Esa teoría logró justificar las matemáticas, pero esa misma teoría no se puede justificar. A su vez la creemos con un argumento o pragmático o inductivo. Entonces, cabe la pregunta, y es interesante que ahorita discutiéramos al respecto. Entonces, ¿por qué creemos a fin de cuentas en las matemáticas? ¿Y por qué otras ciencias? Es muy común la física, la química, ingeniería.
todo el tiempo dicen, es que yo me quiero parecer a las matemáticas, yo quiero aspirar a esa formalidad, a esa certeza que tienen las matemáticas. Si las matemáticas no tienen tanta certeza, ¿por qué tanta énfasis en parecernos a ellas? Eso es todo. Muchas gracias por su atención.